¿Alguna vez habías escuchado hablar acerca de los vinos del Ródano? El día de hoy te vamos a dar información acerca de este lugar que es verdaderamente especial. Aquí nos vamos a encontrar vinos que son verdaderamente amables y frutales, y sobre todo cuando estamos iniciando a tomar vino pueden ser una opción verdaderamente destacada. Así que no te pierdas la información del día de hoy. Bienvenidos, esto es La Llave del Vino. Bienvenidos una vez más a La Llave del Vino. Mi nombre es Cristóbal Valdés y el día de hoy vamos a hablar acerca de los vinos del Ródano, como lo conocemos en castellano. Y voy a iniciar a platicarte algunos datos de la historia de este lugar. Empezaron a plantar vides desde el 600 a.C., así que llevan bastante tiempo en la elaboración del vino. Y justamente la cultura que empezó a plantar vides en esta zona fueron los griegos. Posteriormente, cuando llega el dominio romano, se empieza a elaborar un vino aquí muy parecido a lo que es el Retsina griego, lo que es el Vinum Picatum. Sin embargo, para 1309 llega uno de los puntos que puso a esta zona en el mapa mundial. Estamos hablando de que en 1309 se exilia al Papa Clemente V de Roma hacia la ciudad de Aviñón, que está dentro de esta zona. Y su sucesor, Juan XXII, es el que empieza la elaboración del castillo y también demarca lo que es la zona donde se iban a hacer los vinos papales. Y el dominio del clero en esta zona llegó hasta 1791, así que fue bastante tiempo. Y también para este siglo XVIII ya era bastante importante uno de los vinos más prestigiosos que desde ese entonces hasta ahora sigue manteniendo esa distinción: los vinos de Hermitage, que eran ya consumidos por realeza y por familias poderosas alrededor del mundo. Sin embargo, para 1863 llegaría uno de los golpes más poderosos a la región y a la viticultura mundial en general. Llegó la filoxera y empezó a atacar del Ródano. El Ródano se expandió a toda Francia y de Francia al mundo, y solamente quedaron el 10% aproximadamente de los viñedos del mundo. Así que fue un golpe verdaderamente intenso, una plaga que fue extremadamente agresiva. Y una de las cosas importantes que debemos saber es que esta zona se desarrolla a lo largo del río Ron. Y también debemos de conocer que se divide en dos zonas: el Ródano septentrional hacia el norte y el Ródano meridional hacia el sur. Y vamos a hablar de cada una de las dos zonas. En el Ródano septentrional se desarrolla principalmente a las orillas del río Ron. Y aquí vamos a tener una zona que es extremadamente delgada y vamos a tener algunos de los vinos más interesantes. Los suelos se van a destacar principalmente por contener granito y esquisto. El clima es continental y vamos a tener uno de los vientos más importantes de la viticultura francesa, lo que es el Mistral. El Mistral nos va a garantizar la sanidad de los viñedos, ya que al tener esta corriente de aire, las bacterias están en circulación y no se mantienen en un solo lugar. Por otro lado, en esta zona vamos a tener algunos de los viñedos más escarpados de toda Francia, y las cepas que se desarrollan en este lugar son dos, principalmente una tinta y una blanca. En el caso de la cepa tinta, platicamos de la cepa Syrah, que va a ser una de las expresiones más finas de todo el mundo. Y en el caso de la blanca, platicamos de Viognier, una cepa que nos va a dar vinos agradables y frescos, también con ciertas notas herbáceas. Es un vino verdaderamente interesante. Ahora te voy a hablar de 5 apelaciones de origen que se desarrollan en el Ródano septentrional. La primera de la que te voy a platicar es un vino tinto 100% Syrah, lo que sería el vino de Cornas. Es un vino bastante complejo e interesante, y como te dije, es 100% Syrah. Ahora te voy a hablar de un par de vinos que son bastante particulares. También son tintos, pero en este caso son base Syrah y son completados con Viognier.
como quien dice, mezcla de tinta con blanco. Y vamos a tener dos apelaciones sobre todo importantes. Una, Hermitage, la que ya decíamos que era una de las más históricas, y la otra, la Côte-Rôtie. Y justamente en estas dos zonas es donde vamos a tener, donde ya también platicamos de los viñedos más escarpados que hay en Francia. Y ahora, para continuar en la parte septentrional, te voy a hablar de dos vinos elaborados con Viognier, la cepa blanca. Estos evidentemente son vinos blancos, y el primero es el vino Condrieu. Y el Condrieu, pues digamos que es el vino un poquito más genérico, y dentro de Condrieu va a haber una zona muy pequeña que es el Chateau Grillet. Y Chateau Grillet tiene un prestigio verdaderamente amplio, sobre todo porque la producción es verdaderamente pequeña y la demanda es demasiado grande. Y vamos a tener algunas otras apelaciones de origen, sin embargo nos vamos a quedar hasta aquí, al menos en el Ródano septentrional. Ahora vámonos al Ródano meridional, que es la parte sur que estábamos platicando. Y en este caso no solamente van a ir sobre la ribera del río, también vamos a tener viñedos más expandidos, y en esta zona se van a producir casi el 95% de los vinos de esta región. Y déjame platicarte que también el clima es diferente en esta zona. Vamos a tener un clima mediterráneo, y en el tipo de suelo vamos a tener arenas, arcillas y también grava. Por otro lado, igualmente en esta zona se siente la influencia de lo que es el viento mistral, y ya dijimos que nos va a garantizar la sanidad en los vinos. Ahora, ¿qué cepas se van a desarrollar aquí? Pues van a ser un poquito diferentes. Va a haber una que es constante, que es la Syrah. Y aquí justamente también la Grenache y Mourvèdre van a ser protagonistas. Y de hecho estas tres cepas van a ser la famosa mezcla GSM, que es la base de la mayor parte de los vinos elaborados en esta zona. Y ahora te voy a mencionar 4 apelaciones de origen verdaderamente importantes de esta zona del Ródano meridional. La primera es la más producida, y digamos que van a ser los vinos más genéricos de este lugar. Van a ser los vinos del Côtes du Rhône. Y el Côtes du Rhône son vinos verdaderamente agradables, verdaderamente frutales, que no se perciben tan secos al paladar, y cuando vamos iniciando a probar vinos son una excelente opción. Por otro lado, vamos a tener también los vinos de lo que es el Côtes du Rhône Village, que en este caso algunos de los pueblos que tienen una mejor calidad pueden poner este título de Côtes du Rhône Village. Y justamente estos para mí son unos de los vinos más interesantes, sobre todo porque gustan a los consumidores jóvenes y también agradan a los consumidores que ya tenemos un buen tiempo consumiendo vino. Y te voy a dejar una liga donde probamos vino de Côtes du Rhône para que sepas un poco a qué nos referimos con este vino. Ahora te voy a hablar de unas de las apelaciones de origen más importantes de Francia. Y de hecho ya lo había mencionado alguna vez, al menos en el primer capítulo, cuando hablamos de las generalidades de este país. Y ese vino es el Châteauneuf-du-Pape. Este es uno de los viñedos más importantes históricamente en Francia, justamente por lo que platicábamos de su historia papal, pero también posteriormente porque fueron los primeros en empezar a proteger los vinos, y después esto se llevó al INAO, que fue un movimiento nacional, y Francia fue uno de los países como tal que empezó a proteger los vinos. Y para esta apelación de origen, que es Châteauneuf-du-Pape, vamos a tener un suelo particular. Va a haber piedra de río, y ahí le van a llamar los galets. Los galets cumplen con la función de mantener el calor y poder llegar a la mejor maduración de las cepas que se plantan en esta zona. Ahora, por otro lado, aquí van a estar autorizadas 13 diferentes cepas, que es verdaderamente amplio. Sin embargo, como dijimos, las cepas base van a ser Grenache, Syrah, Mourvèdre. Y otra particularidad que tiene este vino es que también hay mezcla de cepas blancas con cepas tintas. Y ahora te voy a platicar de una apelación de origen importante en el Ródano. Se llama Tavel, y este es importante porque solamente permite la elaboración de vinos rosados con base de cepa Grenache al 50%, y el resto ya pueden ser las otras autorizadas en la zona. Y es así como llegamos al resumen del día de hoy. Recuerden que dijimos que la zona del Ródano justamente se llama así porque se desarrolla principalmente a orillas del río Ródano.
también platicamos que se divide en dos zonas, el Ródano septentrional y el Ródano meridional, en donde va a haber condiciones diferentes. Sobre todo cuando hablamos del Ródano septentrional, hablamos de clima mediterráneo y que también vamos a tener esquistos y granito como suelo principal. Por otro lado, hay dos cepas que se desarrollan principalmente, la Syrah y la Mourvèdre. Y en lo que es el Ródano meridional vamos a tener una zona mucho más amplia de plantación. Aquí vamos a tener aproximadamente el 95% de los vinos de toda la región. También te platiqué que aquí el clima es mediterráneo y los tipos de suelo, arenas, arcillas y grava. También platicábamos de que hay tres cepas principales, Syrah, Grenache y Mourvèdre. Y sin más por el momento, solamente me resta agradecerles que hayan visto un video más de nuestro canal. Recuerden que si conocen a gente que esté interesada en conocer más de vino o empezar en el consumo de esta bebida, compartan nuestros videos con ellos. También los invito a que dejen su comentario de qué les pareció este capítulo y también si ya probaron alguno de los vinos de esta región, háganoslo saber y platíquenos qué tal les pareció. Solamente me resta pedirles que reaccionen al video, que se suscriban al canal y agradecerles una vez más. Mi nombre es Cristóbal Valdés y esto fue La Llave del Vino.